¿Sacaron alguna duda? Sí, nos mostró un cotizador. Bueno, Eso fue lo más eso fue lindo. Ah, bueno. Estamos siendo menos porque ¿están tirando agosto o porque abandonaron los bancos? Hace frío. ¿Hace frío? Porque va a llover por la noche, recién. Ayer era un poquito también. Sí, no sé, me parece que algunos me... Vamos quedando siempre. Están quedando pocos. Ayer era un poquito también. No, abandonó. Bueno. Esperemos que lo que queremos seamos los mejores. ¿Qué es lo mejores? Voy a repartir un examen sorpresa. No, mentira. No. Nos retiramos. Nos retiramos. Hola, ¿cómo te va? Por favor, me pasan el otro. Pero no tendré que estoy dormida. La idea es la siguiente, ahí les explico lo que tienen. Para la gente que mira esto un poco en la web, es así. Tenemos un juego que tiene... bueno, en realidad no sé por qué sacaron... Ahí, sí, esta ¿nos lo llevó detrás? Faltan dos. Ahí yo les paso. Bueno, vamos a hacer grupos de... El que quiere hacer solo lo hace solo. Hacemos grupos de 2 o máximo 3 personas, donde vamos a tener 2 prácticos a resolver. Uno que es un práctico, ¿sí? Que hay que resolver una consigna sobre la póliza de automotores, ¿sí? Básicamente hacemos consignas sobre seguro obligatorio de responsabilidad civil, condiciones generales comunes a todos los riesgos, condiciones generales comunes a todos los riesgos en otra ocasión, cláusula de responsabilidad civil en condiciones adicionales y también en cláusula civil también en otras condiciones para mover un poquito la póliza de automotores. Ahí de todas formas es un práctico bastante sencillo porque yo les digo a dónde ir a buscar la respuesta. Ahí ven que le dice, por ejemplo, vayan y busquen la cláusula general CGRH 4.1 y ahí en esa cláusula está la resolución del tema, ¿sí? Eso es como para ir entrando, más o menos vamos a dedicarle una, porque si bien son medio parecieran tediosas las preguntas, algo la que me interesa que entiendan bien cómo viene la mano es donde dice si se quiere, casi al final dice CARC, fíjense, dice cláusula adicional de responsabilidad civil, dice analizar la cláusula CARC 2.1 y responder. Estando remolcando un auto a una lancha con tráiler, todo en regla. Y este tráiler que es de otra persona también tiene cobertura de responsabilidad civil y se produce un siniestro causándose daño entre sí y a terceros. ¿Cómo funciona esta cobertura? ¿Sí? Entonces, vamos a leer esa cláusula que es bastante larga. Independientemente de que podamos responder esto, quiero que el grupo saque una conclusión. Bueno, mira, pasa así. Si yo tengo cobertura, él también tiene. Si yo tengo y él no tiene, ¿qué pasa si ninguno lo tenemos? ¿Estamos? O sea, ahí la cláusula es clara a la hora de remolcar una lancha, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, una vez que terminamos esto, ahí hacemos las conclusiones y vamos atrás. Yo le bueno, no sé por qué me sacaron la segunda parte. Yo le puse en la segunda parte acá, le puse un examen que tomé, que antes tomaba de esta forma, ahora ya no me lo permite tomarlo así porque tengo que tomar múltiple choice. A mí me gustaba tomar más así los exámenes. Este examen es de octubre del 2012, o sea, hace 2 años. Entonces yo básicamente lo que hacía era hacer un examen de libro abierto, ¿sí? Yo dejaba tener el libro abierto, los chicos podían traer lo que quieran. Yo les decía en ese momento, si quieren traer un productor de seguro, traigan, no tengo problema.
Y lo que hacíamos es resolver casos, ¿sí? Entonces, vamos a resolver acá, si bien después de caución y luego trabajo, eso no tiene nada que ver en la segunda hoja, en la primera hoja, sí quiero resolver los dos casos. Uno que si bien no tiene nada que ver con lo que está viendo el sábado, pero ya usted está viendo responsabilidad civil, o sea que paso cañazo, vamos a resolverlo. Dice seguros patrimoniales, responsabilidad civil, y después viene automotores, ¿sí? El seguro de responsabilidad civil dice, el señor Kevolú, empleado de la empresa Ñonde Moiki, que tiene sus coberturas al día, integral de comercio, automotores, ART, etcétera, maneja frecuentemente el auto de la empresa ya que se desarrolla como chofer de la misma. Un fin de semana, por cuestiones diversas, el señor Kevolú se queda con el auto. Y el domingo, mientras paseaba por la costanera, choca a un tercero. Se pudo comprobar su responsabilidad. Y también él se quiebra la muñeca, que tendrá un periodo de rehabilitación sin poder trabajar de 2 meses. ¿Cubre un seguro el daño al tercero? ¿Qué sucede con el daño que sufrió Kevolú? ¿Qué hubiera sucedido si el mismo hecho se hubiera producido mientras trabajaba un día común, ¿no es cierto? Bueno, eso me van a responder también. Pueden hacer todas las conclusiones que estimen pertinentes. Total, acá estamos haciendo un paréntesis. Justamente para que se hagan duda es esto. Si no, esto no es un examen, ¿sí? Después hay una parte de automotores. Dice, el señor Ebrión choca a un tercero provocándole daños materiales por 12.000 pesos y personales por 25.000 pesos. Iteración, operación y rehabilitación. Al momento del siniestro pudo constatarse que el señor Ebrión tenía 1.7 gramos de alcohol por litro de sangre, ¿sí? Explicar cómo funciona la cobertura SOR y la cobertura de condiciones generales para ser tenido en cuenta. Póliza al día y póliza impaga, ¿sí? B. El auto del señor Quesal, un Citroën C4 2012, fue alcanzado por la inundación que tuvo lugar en Buenos Aires. Ese año fue el 2012, fue la inundación importante que hubo en marzo en Buenos Aires. Pues se le puse causándole importantes daños. Considero el siguiente dato a fin de resolver la cuestión: valor del resto tanto, valor del costo de reparación tanto, presupuesto del asegurador y asegurado, el efecto de calcular el precio de plaza tanto, suma asegurada según póliza tanto, no tiene daños parciales. ¿A cuánto asciende la indemnización con cláusula del 20% y con la cláusula del 80%? ¿Estamos? Bueno, hasta ahí nomás, porque después lo otro ya es otra cosa que todavía no vimos acá. Ya, y después, para que tengan lo que hay, porque hoy si terminamos esto, empezamos con riesgo de trabajo. Para eso, si bien esto es medio al final lo que vamos a ver, ya que no lo tenga, porque lo que tengo es una cuestión técnica que yo les explico acá en el curso, porque los productores no saben, nadie sabe esto, y yo quiero que ustedes sepan, es cómo se reintegra o qué concepto se reintegra en una incapacidad laboral temporaria a un trabajador damnificado. Por eso le puse acá un sueldo, un recibo de sueldo ejemplo, para que ustedes, primero para entender qué es un recibo de sueldo, para que lo sabe, ¿sí? Cómo se rellena, cuáles son los conceptos, ¿sí? Para saber cómo, después de eso, la empresa aseguradora, porque ustedes son los productores de seguro, que le van a decir, mirá, a tu empleado tiene que pagar así y así, después pedir reintegro acá, tanta plata. ¿Vamos? Y después algo estabilizado, porque es un quilombo de normas una tras otra, una tabla de prestaciones dinerarias de la ley de riesgo de trabajo, o sea, cuánto cobra un empleado, ¿sí?, que se siniestra. Yo leí el apunte del libro, estaba bastante lindo, está llevadero, en la parte de riesgo de trabajo. En el punto que ustedes tienen, está bastante completo, pero a mi forma de entender no se entiende exactamente cómo se calculan las prestaciones. O sea, si bien es muy escrito, ¿sí? A mí me gusta más que sea de este tipo esquema. Porque y a su vez no hay ejemplos. Mirá, me pasó este tipo, está cobrando 12 lucas, se reventó una mano, le dieron 15% de incapacidad, tiene que ir a cobrar tanta plata. Él se peleó, él dice que tiene 30%, de la comisión médica dice que tiene 25%. Y se arma uno de pelota, ¿sí? Bueno, entonces, le voy a dar, ármense los grupos, que quieren hacerlo solo, lo hace solo, no hay problema. Si quieren hacer un poco más, 4, porque puntos son 4, hagan 4, no hay problema. Para la gente que va llegando, se retiran ahí. Se van enganchando con grupos nuevos, pero por favor, ¿por qué el objetivo es que hagan grupos chicos? Porque si no, siempre hay uno que trabaja y los otros miran y asienten, nomás y se va al mate. Voy a apagar esto y cuando esté la resolución voy a prender de nuevo. Si no, sería... Estoy mirando el cerrojo. Bueno, entonces...
resuelto esta cuestión teórica de la póliza de automotores, vamos a ver, hay una práctica. Bueno, este es el tema del examen, entonces ¿cómo quedó el tema del examen? Acá Ebrión, ¿qué pasa? La cobertura de condiciones generales de responsabilidad civil no lo van a cubrir porque tiene 1,7 grados, es una causal objetiva de exclusión de cobertura. Sí, siempre que tenga la póliza al día, va a tener cobertura de cláusula obligatoria, o sea, de seguro obligatorio. Si no tiene la póliza, o sea, tiene la póliza impaga, la aseguradora igual va a pagar, siempre por el seguro obligatorio, ¿sí? Y luego va a repetir contra él. Porque no es una causal de exclusión de cobertura, pero sí una causal de exclusión de cobertura no tener la póliza al día. Ahí tú lo estás tosiendo ahí. Bueno. Pero le pregunto ahí, esos 25.000 que dice internación, operación, daño, el SOR, materiales no va a cubrir. Claro. Y personal dice 45.000, bueno, ahí tiene el tope, de 15.000 pesos. Al ser sanatorial, Claro, solo 15.000 pesos, claro, para todo el tope. Bueno, vamos a resolver el otro que tiene un número. Con el auto del señor Quesal. Bueno, el auto del señor Quesal tiene, ¿qué le pasó? Se inundó. tiene una salta. ¿Sí? Vamos a escribir acá en el pizarrón el valor de los restos. Valor de los restos. ¿Cuánto es? 62.000. 62.000 pesos. Para reparar el vehículo, reparación, ¿le sale cuánto? 85. ¿Cuánto? 85. 85.000 pesos. ¿Qué otro dato necesito? Necesito el precio de plaza. ¿Sí? El precio de plaza tiene que calcularlo. ¿Cuánto es el precio de plaza? Tengo 2 del asegurador, porque supuestamente ya le pongo 3 porque supuestamente hay problema, no es que el tipo acepta un precio de entrada. Tengo 2 del asegurador, 103.000. 103 voy a poner más cuánto. Acá lo más importante que falta es el tipo de cobertura que tiene. Pará, no, ahí va con 103, 101. 101. ¿Y cuánto? 70. 70. ¿El 70 entra? Que hay que sacar el 20%. ¿El 20% de cuánto? Simple, viste, de 101, ¿no? De 101, no entra 70. Acuérdense que es por el 20% por debajo. ¿Sí? 101, el 20% de 101, ¿cuánto sería? Sería 20.200, si no me equivoco. Menos 101, estaríamos en 80.800. Esto dividido 3, ¿se entiende por qué no entra 70.000? Porque la cláusula dice que no puede ser menor al 20% ni mayor al 80% de la traída por el asegurador. El asegurador trajo una mayor de 103 y una menor de 101, por lo tanto no puede ser menor al 20%. Dividido 3, el precio de plaza entonces va a ser ¿cuánto? Precio de plaza contado al público. A ver, hagan rapidito. Acá, perdón, acá voy a poner 800, voy a poner todo en miles. Entonces acá sería 80,8. Sería 103 más 101 más 80,8 dividido 3. 91.300. Bueno, 91.300, 91.300 pesos es el precio de plaza. Entonces, el precio de plaza, acá lo que vamos a hacer es, automáticamente, es sacarle el 20% y el 80%. ¿Sí? 20% y el 80% por ahí por donde vamos. Entonces, el precio de plaza, 20%, 80%. ¿Cuánto va a ser el 20% del precio de plaza? 18,260. Y el 80, la diferencia sería 70 y... Así nomás no puede ser porque tengo... Bueno, 73,04. O sea, sería 1040, sería porque estamos hablando en miles. Sí, sí. ¿Sí? Para que cierre justo en los 91.300. Entonces, este es el 20% y este el 80%. ¿Sí? Entonces, si voy por la cláusula del 20%, que ahora la póliza de automotores, ¿a quién solamente le hay que tener esta cláusula del 20%? Tiene de año más viejo. Tiene que tener más de año el auto, cosa que esto es ahorita, es de este año. Hasta el año pasado no pasaba eso.
¿Sí? Por esta cláusula no es... Entonces, si yo tengo el 20%, le sacar el 20% del precio de plaza y para que sea daño total, esto tiene que ser mayor o menor al valor del resto. O sea, tengo valor del resto, ¿cuánto es el valor del resto? Menor o igual a 20. Acá pone 62.000, 62.000. El valor del resto es muy superior al precio al 20%, o sea, si es por 20%, entonces netamente hay que un daño parcial. No es total, porque para que sea total tiene que ser esto, el valor resto tiene que ser menor al 20% del precio de plaza. Y el precio de plaza es el 20% de 18.260. Y si ese auto voy y vendo en Guarne, por ejemplo, todo desarmado, me dan 62.000. Por lo tanto, no hay un daño parcial. Pues no hay un daño total, hay un daño parcial. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con la otra cláusula, el 80%. El 80% no me habla del valor de los restos, me dice el costo de reparación. Entonces, si me dice si el costo de reparación es mayor que el 80% del precio de plaza, voy a estar en un daño total. Y si es menor que el 80% del precio de plaza, voy a estar en un daño parcial. ¿El costo de reparación cuánto es? 85.000. Es mayor que el 80% del precio de plaza. Entonces, ¿que tengo un daño total? ¿Puede pasar que se dé esta circunstancia tan atroz así? Sí, justamente dice el ejemplo ese porque esto salió de la realidad. ¿Sí? Pasó esto, digamos, pasó que el costo de reparación de un auto sea tan elevado y el valor resto también sea muy elevado. Porque justamente pasaba, por eso puse ese auto de C4 que es muy electrónico y ha pasado. O sea, por ahí, si vos ponés, yo hablando, en este caso estaba hablando con el gerente digamos, comercial del seguro privado y él me decía, mirá, tuvimos que pagar una cantidad de autos porque teníamos la cláusula del 80%. Si hubiéramos tenido la del 20% no pagamos nada. ¿Por qué? Por ejemplo, se inundó un C4 y se estropearon tanto los circuitos electrónicos que el auto, para repararlo, es una fortuna para reparar eso. Ahora, si vos agarrás ese auto y lo desarmás y vendés parte, la cubierta impecable, está impecable el motor, está impecable, todo está impecable. Pero si lo querés reparar, te sale una fortuna. Entonces, el auto tenía un alto valor de ¿qué? De restos, pero a su vez tenía también un altísimo valor de reparación. Entonces, en este caso, si el tipo tenía el 80%, te iba a tener una cobertura, o sea, para el auto porque tiene un daño total. Si tenía del 20%, no, porque el valor del resto supera ampliamente el 20% del precio de plaza. Pero ahí la aseguradora paga daño total, en el caso del 80%. Sí. Pero el daño total le va a salir 23.000 pesos, vendiendo los restos. ¿Sí? Pero acuérdate que ella lo que hace es... Pero si vos te quedas con los restos, igual les pagan el 80%. Claro, eso, ahí sería, ¿cuál sería, digamos, el... Te conviene. Ahí te conviene qué a vos. Quedate con los restos. Quedate con los restos. Está muy bien la acotación de los compañeros. Te conviene quedarte con los restos porque los restos valen mucho. O sea, que te paguen el 80% y vos te quedas con los restos, que es una opción que puedo hacer por cláusula de póliza. ¿Sí? Bueno. ¿Quedó claro más o menos entonces? Con esto cerramos, salvo consulta más adelante, el rubro automotores. Como podrán ver, acá vimos unas cuestiones teóricas, ¿sí? De póliza. La indemnización ahí como La indemnización, perdón. Vamos a la indemnización, a ver. Me quedo colgada la indemnización. Entonces acá tengo daño total y acá tengo daño parcial. Bueno, entonces acá no hay cobertura. Vamos a ver acá. Tengo la suma asegurada, ¿cuánto es la suma asegurada? 104. La suma asegurada como dato, voy a poner es 104.000. Entonces, ¿cuánto va a indemnizar el asegurador? ¿La plaza? Claro, va a indemnizar solamente 91.300. ¿Por qué? Porque acuérdense que teoría básica de seguro es el asegurador paga hasta el tope de la suma asegurada siempre y cuando el valor asegurable no sea más chico. En este caso el valor asegurable es más chico porque el valor asegurable para un automotor es su precio de plaza
es 91.300. ¿Sí? En ese caso, ¿qué puede hacer el asegurado? Sí, un mismo auto. Claro, pedirle que entonces que te compre un auto por esa plata y no recibir la plata. ¿Sí? Esa es la opción. O la opción es recibir el 80% de esto y quedarse con el resto. ¿Sí? Que yo que diría que para el asegurado lo que más le conviene, recibir el 80% de 91.000 Y vende los restos. y vender los restos aparte. 73 más 62, ¿Te conviene? 135. ¿Sí? Bueno, Pero para eso tenéis que tener la cláusula. Para quedarte unos restos. no, está en la misma cláusula. Está en la misma cláusula de daño total, homicidio total o robo total. Si vos vendés los restos, tenés que dar de baja igual en el registro automotor y todo eso. Sí, pero eso es más para un curso mandatario de automotor. Yo soy contador público. No me pregunta demasiado. Uno puede saber todo. Baja la agencia de venta. Sí. Claro, por eso, tío, o sea, hay que preguntarle al mandatario. ¿Tenés mandatario? Sí, entonces hay que preguntarle al mandatario de automotor. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde digo? Puede pasar una filmadora que le sirve. No le quiero la mala con la cámara ahí. Que parezca para... Peínense un poquito. Después me dice. Bueno, cerramos con ese automotor. ¿Alguna consulta más? Perfecto. Después tenemos... Bueno, esto hay muchísimos cláusulas que ustedes miren, cláusulas que le pueden generar dudas. Yo acá les puse algunas para que sepan que es por lo menos mismo lo más común, lo que más se da, lo que más se ve. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, la otra vez estaba viendo un ejemplo en el curso del aula virtual, un ejemplo, ellos le dan mucho, así como le dieron la actividad a ustedes, le dan muchos ejemplos del caso que pasaron. Por ejemplo, en el caso de automotor le preguntaron si había una cobertura de responsabilidad civil, porque un tipo iba creo que fue Rosario, iba a entrar un camión y el camión se abrió la tapa del camión y cayeron todas unas piedritas tipo ripio y el tipo que iba a 120 atrás se pegó una revolcada y se mató toda la gente que estaba viendo, terminó como a 300 metros de ruta. ¿Qué pasaba? Si en ese caso el seguro de responsabilidad civil del camión le cubría. Pero la respuesta era simple porque no, porque una de las cosas de exclusión de cobertura es mal estibaje, mal acondicionamiento, exceso de carga transportada, ¿sí? Entonces eso, afuera. Tendrá que responder quién. El dueño del camión o el conductor, en su caso no creo que tenga solvencia para responder semejante siniestro, ¿sí? Bueno, sí, uno tiene infinidad de casos. Entonces, ¿Así preguntan? No, la pregunta es multiple choice. Pero no te hacen así esos ejemplos. Y puede ser un ejemplo así, puede ser un ejemplo así, y ahí uno tendría que saber si está excluido o no, digamos. Pero, voy a repetir, si son este tipo de exclusiones, son exclusiones muy, digamos, explícitas. Todo el mundo sabe, o por lo menos ustedes estudian, van a ver cuáles son las, por ahí no te acordás, cierta, pero la exclusión es esto de alcoholemia, aquí, todas estas exclusiones uno como que después ya sabe, en todas las pólizas se termina viendo las mismas exclusiones. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a entrar, hacemos una pequeña pausita de 5 minutos, no tanto por estar cansado, no, simplemente porque, como dice Santos, otro tema, ¿sí? Directamente otro tema, cambiamos de rubro y vamos a dar riesgo del trabajo, ¿sí? O sea que hacemos una pausa y volvemos. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta segunda parte. Hoy vamos a hacer una introducción a este nuevo rubro, que es el segundo rubro más importante que tiene en ventas este país en lo que respecta a seguros, que es el rubro del riesgo de trabajo. Vamos a hacer una pequeña introducción de conceptos generales, si bien acá conjuntamente con qué es lo que le di acá hoy. Acá tienen un recibo de sueldo, que vamos a completarlo después vamos a completarlo,
para hacer esto después, ¿sí? Cuando ya entremos un poquito más en tema, ¿sí? Y al costado tenemos, o sea, en la otra hoja, tenemos un cuadro de incapacidades laborales que sería la forma de cálculo de las distintas incapacidades, que también vamos a ver de qué se trata. Me interesa mucho ver en esta parte cálculo, ¿sí? Si bien vamos a ver las cuestiones teóricas, las cuestiones de ley, ¿sí? Cuestiones también prácticas, también vamos a venir con un productor de seguro acá cuando terminemos el tema, para también que así como se hizo con automotores, se explique cuestiones relacionadas con la afiliación de las empresas, qué se pide, cuáles son los distintos cotizadores, todo lo mismo, sigue con automotores. También lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver un poquito si se quiere, de historia del tema de la ley de riesgo de trabajo. Después tengo una filmina para mostrarle, también está en el apunte que ustedes tienen. Pero básicamente la ley, el 9688, si no me equivoco, es la ley, la gran ley de riesgo de trabajo, riesgo laboral que tuvo este país el año 1915, sancionada hace exactamente casi 100 años. Es una ley donde siempre o sea, la característica principal era la cobertura de riesgo de trabajo, pero más que nada riesgos industriales, ¿sí? donde las empresas tenían una altísima siniestralidad y tenía la particularidad de no ser obligatoria, o sea, solamente era contratada por aquellas personas aquellas empresas que quisieran contar riesgo de trabajo. Ahora, tuvo enormes modificaciones de esa ley, porque acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley de riesgo de trabajo funciona como subsidiaria de la seguridad social. O sea, es un sistema mixto el sistema de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de la seguridad social. O sea, si vos querés ver el sistema sería la seguridad social, y el sistema de riesgo de trabajo, el subsistema de riesgo de trabajo sería justamente un subsistema dentro del sistema seguridad social. En la seguridad social tenemos cuestiones que son netamente estatales. Hasta hace poco había unas cuestiones que eran privadas, ¿se acuerdan? Con la AFJP, que luego fueron estatizadas. Tenemos muchas cuestiones de la seguridad social que son hoy por hoy estatales. Por ejemplo, el sistema integrado previsional argentino, el SIPA, ¿sí? Que por ahí en el apunte veo que está todavía medio viejo, porque dice Sistema Integrado de Jubilación y Pensiones, que era más viejo. El SIPA, el Sistema Integrado de Previsional Argentino, tiene muchas prestaciones para los trabajadores. Tenemos asignaciones familiares, tenemos retiros o jubilaciones por invalidez, pensiones. Hay una cantidad de beneficios que el sistema de seguridad social ofrece al trabajador. Pero, por una cuestión, se quiere operativa y se quiere también económica, siempre el sistema de riesgo de trabajo, o sea, los accidentes laborales, estuvieron manejados por entidades privadas. O sea que este es un sistema privado dentro de un metasistema o un parasistema, si se quiere, público. Por lo tanto, privado dentro de un sistema mayor que es público. ¿Sí? O sea, ahí está. La ley de riesgo de trabajo está metida ahí, dentro de la seguridad social. Forma parte de más. Antes, con la ley 9688 y todas las modificaciones que tuvo, siempre fue el objetivo el reparo, digamos, del patrimonio
del empleador si es que era increpado o era, digamos, accionado por un empleado, porque esa es la principal característica. Muchos, digamos, confunden y creen que el asegurado en riesgo de trabajo es el empleado, ¿sí? Y no es así. ¿El asegurado quién es? El empleador. ¿Cómo el asegurado es el empleador? Como el asegurado es el empleador, el beneficiario del sistema es el empleado. Y a su vez está dentro de un sistema mayor que es público, ¿sí? O estatal, que es la seguridad social. Hay intereses que van a contramano, siempre. Por eso es un quilombo este tema. Porque por un lado tenemos el Estado, digamos, y su expresión, disculpen que tuve una llamada. Bueno, disculpen. Bueno, ¿dónde quedé? Ah, bueno, entonces siempre hay un criterio de empuje porque pasó por muchos colores, si se quiere, esta ley. Vamos, es muy largo y estamos hablando de 100 años, pero en realidad los riesgos laborales siempre tuvieron lo que se llama una siniestralidad negativa, o sea, el primaje que se cobra, la mayoría de las veces no daba lugar, siempre de forma privada y cálculo privado, a que le cierre a un asegurable contratarlo para cubrir el riesgo, llámese empleador. Entonces, si se quiere, luego surge, que vimos también un poquito en la historia del seguro, el Instituto Nacional de Reaseguros, ¿se acuerdan? Muchas compañías aseguradoras lo que hacían era contrataban riesgos laborales con siniestralidad negativa y automáticamente lo aseguraban en el Instituto Nacional de Reaseguros, que era estatal, o sea que tenía que chuparse ese bagalle, por decir una forma. Entonces, ¿qué sucedió? Entre tantas cosas y de vuelta. En el año 1991 se privatiza, o si se quiere, no se privatiza, sino que se desregula, porque no es que fue estatal, o sea, se desregula el Instituto Nacional de Reaseguros. Dentro, y ahí, por eso es importante entender cuáles son las coyunturas sociopolíticas, económicas de un país para ver este tema de riesgo de trabajo. En el año 91 empezamos en este país un proceso, ¿sí? De ese punto de vista socioeconómico, político, nuevo, que duró una década, ¿sí? La década del 90, que todos sabemos cuál era su estructura. A algunos les gustaba, a otros no hay discusión de este curso.
¿sí? Lo que sí es seguro es que era una estructura más pro hacia quién, hacia el capital privado, ¿sí? Porque ese es el modelo. Entonces, si un modelo que tiene que dar garantías al capital privado no contaba con un resguardo para esos capitales desde el punto de vista del trabajo, era un modelo que estaba haciendo agua en ese tema. Entonces, surgieron dos grandes presiones. Se desregulariza el Instituto Nacional de Reaseguro, cosa que la aseguradora, naturalmente, para reasegurar ahora iban a encontrar con una entidad privada, que iba a hacer sus cálculos en forma privada, lo que significaba automáticamente la suba de primas, dejando directamente al empleador decir, no, mirá, yo no, así que este precio yo no pago. Conjuntamente con un modelo que había que proteger al capital, dice, mirá, vos necesito que vos vengas, que inviertas en este país, con todas las políticas del Fondo Monetario Internacional de aquel entonces, que algunos tanto critican ahora y a otros les gustaba y le van en coche, eso depende de cada uno, ya no es una cuestión de discurso de repetir. Entonces, ¿qué pasó? Hubieron muchas idas y vueltas hasta que en el año 95 ese empuje hace que surja una ley, que es la 24.557, hasta ahora vigente. 557, la ley de riesgo de trabajo. Pero hicieron macana con esa ley porque la incorporaron a un sistema donde dijeron también, yo no puedo descuidar a los trabajadores como beneficiarios. Necesito una ley de riesgo de trabajo. Pero ¿cómo hago para que sea barato y que sea totalmente contratada por los empleadores? La toca hacer obligatoria, ¿sí? O sea, obligatoria y que sea barata, porque si es obligatoria y no es barata, estoy jugando en contra de mi propio modelo, porque el modelo es cuidar el capital, ¿sí? Entonces salió una ley que, si se quiere, tuvo algunos errores que fueron muy cuestionados al toque que salió. Principalmente, les voy a mover la ley en función de lo que dice y lo que dice. Principalmente, el principal error que tuvo la ley fue su artículo 39. Porque en el afán de proteger al empleador, o sea, al capital, se estipuló este artículo que dijo básicamente, que todavía dice, porque si bien no está derogado, sino que está inoperativo, dice que el empleador no puede iniciarle acciones judiciales, a su empleador. No puede, así de simple, no puede, salvo por dolo de este, dice. Solo que el empleador le haya hecho a propósito un daño. Y tiene que contentarse, por decir una forma, con lo que la misma ley le estipula. Y ahí se armó porque ese es un artículo salomónico, trató ese salomónico, dice, bueno, mirá, viene gente, empleadores, paguen esta ley, yo le voy a poner como obligatoria, pero no se preocupen porque el empleado nunca le va a hacer quilombo, porque en realidad el empleado va a tener un artículo que le dice que uno le puede hacer quilombo y sí o sí tiene que contentarse con lo que dice la ley. Era un artículo entre comillas salomónico, es decir, todo el mundo queda contento. Bueno, no todo el mundo queda contento, porque acá en este caso la variable de ajuste fue ¿quién? El empleado, ¿sí? Porque tenía que contentarse con lo que decía, vos cobras esto y no cobramos nada. Entonces automáticamente empezaron, como ahora somos mucho más duchos en esto, porque en los argentinos, porque vemos todo el día en la tele, este tipo de cuestiones, antes no eran tan importantes, o sea, la gente no entendía, el común de la gente, que era, por ejemplo, que una ley sea inconstitucional, ¿sí? El tema es que este artículo 39 convivió y fue aplicable hasta el año 2004. Porque en el año 2004, hasta el año 2004, en la década 90, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía, por decir de una forma elegante, una cierta simpatía con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Algunos le llamaban la Corte Adicta, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan, uno era muy chiquito y yo también. Entonces, no había forma de que vos llegues a través de una ley, digamos, en realidad impulsada por el Ejecutivo,
sancionada por un poder legislativo totalmente dependiente del Ejecutivo, que después tenga algún tipo de reparo o de reclamo ante el mayor tribunal que tiene este país, que es la Corte Suprema de Justicia, imposible que la Corte, en ese momento que la Corte Suprema de Justicia diga algo en contra de lo que había nacido dentro de el propio Ejecutivo que lo había puesto a ese muchacho ahí. O sea que el artículo 39 lo tironeaban por todos lados y no lo podían sacar. Porque la Corte Suprema, hasta que en el año 2004 vino un famoso señor que se llamó Aquino. ¿Por qué? Porque uno puede estar, digamos, en contra o a favor, o ni en contra ni a favor, o no sabe, no contesta con las políticas del último gobierno que hasta ahora nos gobierna, pero sí hay algo que es reconocido por todos, tanto por digamos, opositores como por el propio gobierno, es que en el año 2003 y 2004 lo que se hace es que una limpieza de la Corte Suprema de Justicia y se torna una Corte independiente. Sí, que ahora ya otra vez pesado con sus vericuetos, pero se tornó una Corte independiente que opinó en forma independiente y dijo: señores, ese artículo 29 es inconstitucional. No respeta el principio de igualdad que establece nuestra Constitución Nacional. ¿Cómo un empleado no va a poder iniciar acciones judiciales a alguien que tiene la culpa objetiva por lo que le pasa? Porque la culpa es objetiva. O sea, acuérdense del artículo 1113 del Código Civil, que lo estarán viendo con Natalia, de la culpa objetiva. O sea, independientemente de que vos tengas culpa o no la culpa objetiva, porque vos sos el dueño, el guardián, el que lucrás con eso. Entonces el tipo necesitaba tener un reparo. Y ahí se armó un quilombo. ¿Quién es Aquino? Aquino fue el que hizo el juicio y ganó. El empleado, digamos. Hubieron varios juicios, podemos ver, que llevaron al sistema porque antes lo sacaron del Foro Civil, lo mandaron laboral con otro fallo. ¿Sí? O sea, hubo varios fallos que hicieron un paradigma de este sistema. Yo lo que estoy explicando es el sistema en sí. Después vamos a bajar, teniendo lo general a lo particular. Este tipo Aquino vino a dar un cimbronazo al sistema. En realidad el sistema sin el artículo 39 no puede funcionar. Y uno diría, ¿por qué no sacamos una nueva ley y dejamos de joder con tantos parches que tiene esta ley? Tiene cantidad de modificaciones. Cantidad de modificaciones. Entre eso vamos a ver un par que son las que más importantes son. ¿Por qué no sacamos una nueva ley? Porque no nos ponemos de acuerdo con los intereses y los interesados. Porque ahora una ley que está concebida en un modelo socioeconómico funciona y está vigente en un modelo socioeconómico totalmente distinto. Vuelvo a repetir, independientemente que uno me diga, no, este modelo que así, esa es la cuestión política, no, si quiere terminar, apagamos la cámara y lo discutimos un rato largo, qué nos gusta, qué no nos gusta a cada uno. Pero lo que es seguro que es un modelo, digamos, socio, por ejemplo, por decir algo, este problema con los holdouts jamás hubiera pasado en la década del 90, por decir algo más, jamás, era inconcebible eso. Porque nosotros hacíamos y decíamos todo, estamos de acuerdo con quién, con las normas internacionales de financieras. ¿Sí? Era incomensable. Entonces es imposible que sean dos modelos iguales. Es una ley que está metida dentro del sistema económico, porque una ley de riesgo de trabajo, o sea, está metida dentro del trabajo, del sistema productivo de este país, está concebida así, hoy por hoy sigue funcionando y como el modelo es distinto, no cuaja. Pero ahora con este fallo aquí, sí. es la... Bueno, lo que es inoperativo, porque ¿qué pasa? Cuando hay un... Te puede explicar más un abogado que yo soy contador, pero hay, digamos, un principio que cuando vos tornás una norma inconstitucional, el fallo es para ese litigio. No se hace, digamos, de una forma plenaria. Bueno, porque sí, después todo el mundo gana apoyándose en ese fallo de la Corte Suprema, pero no es que vos decís, bueno, a partir de ahora ya es listo, ya sí. Porque vos tenés que ganar juicio a juicio. Claro.
Entonces, a partir de ese quilombo se tornó todo esto lo que se llamó la industria del juicio. ¿Sí? La industria del juicio, porque fue así, literalmente. La industria del juicio donde todo el muchacho, compañero que ayer fue su día, ¿sí? Abogados, muchos loablemente y muchos, por decir la gran mayoría no tan loablemente, se beneficiaron de este quilombo porque ahí es donde aparecieron a aparecer esta nueva generación de tipos solidarios en el hospital, por ejemplo, que estaban muy atentos a lo que te pasaba, vos que tenías un siniestro laboral, ¿sí? Esa solidaridad que antes no había. Ahora el tipo era solidario, se nació una nueva raza de gente solidaria que te esperaba a la puerta del hospital o sanatorio sabiendo qué carajo te pasó en tu empresa, ¿sí? Para ver cómo podía ayudarte, ¿sí? Y que vos puedas cobrar más de lo que realmente te correspondía por la ley. Lo que el 99% de la gente sabía que después no terminaba cobrando ni un mango, además, tener que pagar todavía cosas ahí. Eso en el 99% de los casos, porque al 1% sí eran abogados loables, que realmente querían, pregonaban por una justicia laboral y previsional pro. Lo otro no, eso era digamos. ¿Qué pasó? Por supuesto, los muchachos tenían un quilombo en el laburo. La ley que encima para cómo a partir este país a partir del año 2007 empieza a tener proceso inflacionario. 2006 empezó el proceso inflacionario. El tipo se sentía perjudicado en su derecho constitucional de solamente recibir lo que decía la ley de Río de Trabajo y quería más. Y el fallo aquí no le abría la puerta. Dijo, sí, si vos querés podés, tenés que querer nomás. Entonces el tipo que hacía, cobraba de lo que dice la ley de Río de Trabajo y iba por el excedente ¿contra quién? Contra el operador. Entonces el sistema empezó a temblar otra vez porque el sistema concebido para mantener tranquilo a quién? Al empleador. El empleador ya deja estar tranquilo. En un sistema sociopolítico como el que tenemos ahora, que es más, digamos, tendiente a no tanto al capital, sino al proletariado, diría uno. El trabajador contento, y ahora ¿quién le contento? El empleador. ¿Sí? Entonces otra vez el tironeo. Así lo pongo en un quilombo. Lo que siempre estaban contentos, ¿quién era? La aseguradora de Río de Trabajo, porque ella estaba vendida en eso y hasta ahí cobraron, a nadie le podía. Hasta ahora. Entonces ese sistema anduvo así con esa industria del juicio y trataron de repararlo en muchas ocasiones. Voy a dar dos de las normas que son tan importantes como la ley. Independientemente de que hay cantidad de normas que regulan la enfermedad profesional, el coche. Uno es el decreto 1694 del año 2009. Decreto 1694 del año 2009. Y el otro gran paradigma, ese sería ya el paradigma total, es la ley 26.773 del año 2012, de octubre del 2012. Fíjense que lo que hizo el decreto 1694 fue ni más ni menos que ajustar las prestaciones para ver si podía un poco. Hizo dos cosas el decreto, después lo vamos a ver en detalle. Voy a repetir, esta es una clase introductoria, generalizada. El decreto 1694 vino a incorporar a un ajuste para que los muchachos paren de reclamar a los empleadores. Dijo, todos los pisos, todos los topes que antes eran de la ley de Río de Trabajo, podías mover los topes, vos no podías cobrar más que esto, a los sumos podías cobrar esto, ahora se transforman en pisos, no podés cobrar menos que esto. Entonces, ¿qué pasaba? Trataron de decir lo siguiente, si yo cobro por la ley de Río de Trabajo un monto sensiblemente superior, ¿qué voy a ir a reclamarle después al empleador? Porque ya tengo, digamos, ya estoy desinteresado en mi reclamo. ¿Sí? Y se ajustaron todos los montos. Ese fue el gran quiebre del decreto 1694, habiendo reconocido tácitamente en ese caso el gobierno que hubo
un proceso inflacionario, ya en el 2009. Y otra cuestión muy importante que hace que da ese decreto 1694 es que crea lo que es una cobertura nueva que es responsabilidad civil empleadores. Que dice, bueno muchachos, señores, fíjense lo que es el parto, o sea, es una locura. Es como que reconoce que el sistema no es digamos, consistente. Dice, mire muchachos, usted es empleado. Una cobertura. Cobertura de responsabilidad civil empleadores. Eso básicamente lo que dice el decreto 1694. Dice, miren muchachos, ustedes, si ustedes creen que sus empleados le van a hacer quilombo después, puede contratar una cobertura de responsabilidad civil que actúe por lo que encima de la ley le va a pedir el empleado. O sea, es como que entra como subsidiaria de la ley de Río de Trabajo. Optativa, ya se no es obligatoria. Obligatoria la ley de trabajo, optativa o facultativa el seguro de responsabilidad civil para empleadores. Por supuesto que el seguro de responsabilidad civil para empleadores solamente cubre a empleados registrados que están adentro de una cobertura de Río de Trabajo. O sea, no va a decir, entonces acá mando toda la mierda, meto de responsabilidad civil de empleadores y listo, termina el problema. No. O sea, solamente cubre por el excedente que te puede llevar a querer cobrar el empleado al empleador. Bueno, así anduvo un rato, más o menos, igual no es que muchos empleadores hicieron pie en esta cobertura, ya no les gusta pagar el trabajo, pagar responsabilidad civil empleadores. Algunos sí, algunos que tienen más todavía aquellos que sufrieron un juicio de un empleado enseguida, como todo, ¿sí? Hijo de rigor. Siguió así y ahí en el 2009 sí empieza un proceso inflacionario real, con todas las variables macroeconómicas que empiezan a desajustarse, y esto no lo digo con ningún color político, sino de la realidad pura. Entonces ahí otra vez empieza el quilombo porque el decreto 1694 empezó a quedar viejo. Y el sistema seguía admitiendo la doble vía. ¿Qué era la doble vía? Cobrar administrativamente la ley de Río de Trabajo y a iniciar una acción civil al empleador. Entonces se sentaron con constitucionalistas y dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer una ley que justamente que no venga gente y no diga que es inconstitucional. Porque ¿para qué carajo hacemos una ley? Cae. Entonces en octubre del 2012 sacan la ley 26.773 que en realidad suelen decir que es una ley que reordena el sistema, en realidad es como que es un sistema nuevo. Y tiene varias digamos, varios ítems de esta ley, pero voy a decir lo más importante que tiene esta ley. Lo que vino a decir la ley dice, mire muchachos empleados, se terminó la doble vía, no pueden acumular el reclamo. No le voy a sacar su derecho constitucional de hacer reclamo civil al empleador, pero hacer el reclamo civil al empleador significa renunciar al sistema de riesgo de trabajo. Entonces está por vos. Tiene que optar. Optar. Y ahí le dieron a algunos, si se quiere, dulces, para que el empleado no opte por el sistema de responsabilidad civil y opte por el sistema de riesgo de trabajo, dándole algún incentivo. Por ejemplo, si el empleado no es un accidente in itinere, ya muero con un accidente in itinere, tiene un accidente en el trabajo, y no opta por hacerle juicio al empleador, automáticamente de lo que le corresponde va a cobrar el 20% más. Y a los 15 días de haber tenido el siniestro. Como diciendo, upa, el otro es un juicio. Un juicio. Un juicio puede durar años. ¿Sí? Acá es rápido. Entonces, pero ojo, si vos haces la opción de reclamar administrativamente, o sea, con el ley de trabajo, no puedes iniciar porque vos renunciás a la acción civil. ¿Sí? Donde patalearon los trabajadores que corrieron porque hasta ese momento todos los reclamos iban al fuero laboral. Y el fuero laboral todos sabemos que siempre es pro quien, empleado. Y lo sacaron del fuero laboral y lo mandaron al fuero civil. O sea, los quilombos que vos querés hacerle al empleador, pelearon en fuero civil.
Otro gran, digamos, cambio. O sea, el gran cambio. ¿Y qué pasa con la plata de las prestaciones dinerarias? Bueno, vamos a respetar lo que dijo el decreto 1694, pero vamos a ajustarlo por inflación, ni más ni menos dijo eso. Pero traigo un índice específico que se llama índice RIPTE, que lo publica el Ministerio de Trabajo y está, ustedes lo pueden ver hoy mismo en la página del Ministerio de Trabajo, índice RIPTE, que se llama remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores de la economía. RIPTE. Disculpen otra vez. Bueno, ¿se dónde quedé? Hola. Bueno. Lo que es la música. La segunda caída de... ¿Qué linda que está? ¿No te puedo ver? No, vos. Yo había notado ¿De qué? ¿De no noche? otra cosa. ¿Qué implica eso? No sé, ahí yo no me meto. Ay, te quiero los números. No, ese sí, no, Sí, anoto. Eso no es. Dale, buena data. Eso es lo que vieron en la fiesta. Yo vieron la cámara social. SRT. ¿Y el otro? ¿Y el otro no? ¿De abajo? Bueno. Rápidamente cierro la idea. Entonces, esta ley 26773, la ley 26773, modifica sustancialmente al sistema de trabajo por esto. Después tiene una gran astilla que también fue un dolor de cabeza para los productores de seguros porque baja las comisiones del productor de seguro al 5%, y eso fue todo un tema. Y lo que hace entonces ajusta por índice, todas las prestaciones por índice RIPTE. O sea, semestralmente se ajusta la prestación. El índice RIPTE es básicamente un índice donde figuran la remuneración imponible promedio de la economía. Hoy por hoy este país tiene una remuneración imponible promedio de los trabajadores que ronda los 7.200 pesos más o menos. Promedio. Por supuesto que este lado del país, el norte del país, es menor que ese promedio, el sur es mayor, ese es el promedio. Y entonces, automáticamente se va ajustando y eso genera un índice inflacionario que se ajustan las prestaciones de la ley por ese índice. ¿Sí? Entonces, el decreto 1694 sigue vigente, pero ajustado por ese índice. ¿Se entiende? El RIPTE sería, entonces... Remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores de la economía. Que lo puede ver en la página del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y ahí tenemos un nuevo modelo, un nuevo sistema, si se quiere. Porque básicamente ahora hay nuevas prestaciones, aumentaron todos los montos por fallecimiento, por incapacidad permanente total, todos los montos aumentaron. Y entonces el empleado tiene una nueva, si se quiere, motivación para no hacerle juicio al empleador. Automáticamente, por supuesto, ya se pasó hace rato, pero automáticamente todas las coberturas subieron en el precio porque la RT tuvieron que adecuar el primaje al nuevo requerimiento de la ley. ¿Sí? Entonces, este venía a ser como estamos ahora. Hoy estamos ¿cómo estamos ahora? Con la 24.557 vigente la ley del trabajo. A mi gusto, herida de muerte, ya necesitamos una nueva ley del trabajo que venga y diga todo esto en una sola normativa. Todo este quilombo que hay. ¿Sí? Con todas estas modificaciones, que vamos a empezar a ver en la clase que viene. Yo por ahora tengo que dejar acá porque tengo justo una emergencia. Así que...
Tengo un familiar que está viajando y se quemó el colectivo de Singer ahora en la rotonda. Me está diciendo eso. Justo mi bebé está ahí arriba, me gato. Así que me voy yendo para allá. Sí que está como a 200 metros porque yo me pegó un cagazo y que explotó el colectivo. ¿Explotó el colectivo? Sí. Se está incendiando, dice ahí en la rotonda. En la garita. Así que voy a decir que no se perdió fuego con la gente adentro. Bueno, nos vemos entonces el sábado que viene. ¿Sí?